Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este tiempo con el Señor. Somos embajadoras del reino en vida nueva y estamos muy contentos de poder llegar hasta donde estás tú en estos momentos. Hoy es un lunes hermoso, aunque no del todo como quisiéramos, pero estamos felices con el Señor y estamos contentos porque seguimos estudiando la palabra de Dios, porque seguimos adelante, pese a todas las cosas, aquí estamos. Y estamos alegres porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza y la unidad con su Espíritu entre unos y otros es el que nos da la fortaleza para seguir. Así que hoy vamos a hablar un tema muy importante para todos en estos tiempos. Algo que el Señor nos ha hablado al corazón. Mientras se van conectando por ahí, algunos vamos a introducir un poquito, ¿verdad? Lo que vimos en la reunión anterior, ¿verdad? Hablamos de vivir en plenitud día a día con el Señor. Porque cuando vivimos a plenitud con el Señor día a día, las cosas que antes eran importantes, que antes nos frenaban, o que nos limitaban o no nos permitían disfrutar, pasan a ser secundarias, dejan de ser la prioridad de nuestra vida y el Señor se vuelve esa prioridad cada día. Y estos son tiempos para vivir con esa prioridad en el Señor, cuidando lo que estamos dejando entrar a nuestro interior, cuidando lo que vemos, lo que oímos, inclusive cuidando lo que hablamos. Porque la palabra de Dios dice que de los frutos del corazón habla la boca. Entonces esos frutos van a manifestar, esas palabras van a salir y van a decir lo que ha sido sembrado en nuestro interior. ¿Cuándo son importantes? Cuando nuestro carácter sale. Ese carácter que de pronto es confrontado por una situación, se sale de control, entonces sale lo que verdaderamente el Señor quiere quitar de nosotros. Toma tu Biblia, toma algo en que anotar. Mi consejo es ese, escribe porque hay palabras que vienen de parte de Dios y que son palabras importantes para darnos ese crecimiento, ese alimento espiritual que tanto el alma necesita en este tiempo para permanecer de pie, para creerle al Señor. Así que este día vamos a hablar de un tema que se llama ¿hasta dónde llega el miedo? Y yo quiero que mientras vamos en esta palabra, tú te hagas esa pregunta. ¿Hasta dónde te va a llevar el miedo si es que estás cayendo en él? ¿Hasta dónde puede llevar el miedo? Y vamos a hablar de una parte de la palabra muy importante. Y antes de entrar en ella, así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos en manos del Señor para que sea Él el que nos dirija, el que traiga la palabra, el que nos confronte, el que nos haga crecer, el que la escriba en el corazón y en la mente, porque la necesitamos en este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, porque nos permites una vez más estar aquí, Señor, aprendiendo tu palabra. Padre, mientras tu palabra va fluyendo, Señor, permite que quede grabada en nuestro corazón, Señor, lo que nos va a dar crecimiento. Que al mismo tiempo, Señor, tu palabra vaya quitando lo que nos estorbe, Señor. Esos afanes, Señor, esas cosas que no permiten que la palabra caiga en tierra fértil, Señor. Bendice a todos aquellos que están recibiendo esta palabra. Permite que dé fruto en su vida, Señor, al 100 por 1. Que sea ese pan de vida, Señor, que sea esa agua que sacia la sed. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos al tema, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el miedo? Y bueno, vamos a empezar con esta palabra que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está una clave grandísima para nosotros. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperas tú? De acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Esperas del mundo o esperas de las autoridades? ¿Esperas de un trabajo o estás esperando en el Señor?
porque ahorita no hay claridad para nadie, ahorita no hay certeza en lo natural para nadie. Si te pones a ver noticias, si te pones a ver lo que están diciendo en otros países, y que te pones a ver lo que dicen en nuestro país, en el gobierno del estado, en el municipio, no hay certeza porque hay una fecha y de pronto la cambian a mera hora. Y no es que estén jugando con nosotros, porque ellos también están sujetos bajo autoridad. Ellos están recibiendo indicaciones también, así como nosotros las recibimos y tenemos que obedecerlas, aunque no nos guste. Pero déjame decirte que aquí en el tema te vas a dar cuenta de lo importante que es cómo tú reaccionas ante esas indicaciones. ¿De qué manera tú estás actuando? ¿Estás actuando en fe o estás siendo movido? ¿Estás siendo movido en tus emociones por lo que se mueve alrededor de ti, por las circunstancias? Sabemos que hay personas que están pasando situaciones difíciles. En este momento están pasando situaciones difíciles y es imposible para muchos estar en la quietud, pero sin embargo hay promesas de Dios que no nos van a dejar estar como tambaleando. Dice la palabra que el Señor nos ha dado pies como de ciervas, habla pies de venadita, pies de venado. ¿Para qué? Para que cuando vengan los terrenos escabrosos sobre piedras que no te sostienen, tú no caigas. Y eso lo hace la palabra de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy te voy a hablar del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de seguir las indicaciones de Dios, y yo quiero que anotes ahí en tu libreta Números 13. Estúdialo en tu casa. Hoy vamos a ver solamente un versículo de Números 13 y otro de Números 14, porque está un poquito largo y el tiempo apremia. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer y quieres lo más importante que Dios te quiere hablar en esta hora. Números 13 habla de cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra de la promesa, a poseer lo que ya Dios les había dado. Estaban a punto de hacerlo. Y antes de entrar, el Señor le dice a Moisés, Moisés, quiero que envíes a los principales para que exploren, para que vean con sus ojos y que vean esto, vean las casas, vean los cultivos, vean todo, y que observen, que sean cuidadosos en observar y que te traigan informes de lo que ellos vieron y si pueden que te traigan pruebas de lo que vieron. Claro que el Señor sabía lo que había. Y también sabía lo que había en el corazón de los que iban a ir, así como el Señor sabe lo que hay en mi corazón con respecto a lo que yo estoy viviendo en este momento y lo que tú estás viviendo en este momento. Dios lo conoce. Entonces fueron estos, ponte a leer ahí Números 13, entre esos 12 que fueron enviados iban Caleb, hijo de Jefone, y Oseas, hijo de Nun, al que luego se le cambia el nombre por Josué. Entre ese grupo de 12 fueron a inspeccionar. Y Números 13:22 dice, y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón. Y ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. El pueblo de Israel conocía la tierra de Zoán porque venían de allá del pueblo. Tenían 40 días de haber caminado en el desierto hasta que llegaron a la tierra de la promesa. 40 días. Al llegar frente a la tierra de la promesa, viene la prueba para el pueblo de Israel. La prueba de fe que iban a enfrentar. Ya tenían la indicación de parte de Moisés. Y tenían, ya el Señor les había dicho que les iba a entregar esa tierra. Solamente quería que la reconocieran. Vean si sus casas son fuertes o habitan en tiendas. Y recorrieron toda la tierra. Dice que entraron por el sur, recorrieron la tierra del desierto, la de los mares, las montañas. Y cada tierra la vieron y recogieron muestras de fruto. Dicen que los frutos eran tan grandes que cortaron un racimo de uvas y se la colocaron con una vara, colocaron en el hombro las frutas de la vid, que significan el gozo. Llevaban también higos como una muestra, llevaban granadas
como muestra. Y dice que los colgaban en hombros porque era pesado, no son como los que tú y yo vamos a comprar ahorita a la frutería, en una bolsita de uvas así chiquita, ¿verdad? Que pesa más de 1 kilo, yo creo. Ellos llevaban un racimo que pesaba, que entre 2 hombros tenían que llevarlo por el tamaño que era. Vieron que la tierra era buena, comprobaron que la tierra era buena, pero dice la palabra de Dios que cuando vieron a los descendientes de Anac, Anac era un hombre que descendía de gigantes. Se decía que él, pues hay una historia ahí, ¿verdad? Que no es el enfoque de la historia, sino vamos a ver lo que significa Anac. Cuando ellos ven el tamaño de lo que se tenían que enfrentar, ese es Anac, el tamaño de lo que nosotros nos enfrentamos. Anac significa cadena. Podemos quedar ganchados como un eslabón del problema si no tenemos cuidado de ver a través de Cristo las circunstancias. El pueblo de Israel vio a Anac, que significa cadena, y los hijos de él los vio como significaba. El significado de esos hijos eran grandes, fuertes, vivían en ciudades amurañadas y se empezaron a ver a sí mismos. Ellos dicen como langostas. Estamos como un chapulincito delante de ellos. Fíjate lo importante que es. ¿Qué fue lo que vino a hacer que la voz de Dios en ellos perdiera la fuerza? Ellos vieron a lo que se iban a enfrentar. Dejaron de confiar en Dios. Entregaron su fe por el miedo que les inspiró el ver a esos hombres. Entregaron la fe que tú y yo debemos tener ahorita para que nos sostenga, no viendo a ese gigante que está amenazando a nuestra humanidad. Porque déjame decirte que la amenaza no es solamente contra la iglesia, porque no se nos ha permitido abrir las reuniones presenciales nuevamente. Se nos han estado dando fechas y nos posponen la fecha, la suspenden de nuevo y nos llevan así. Pero déjame decirte que esto no es solo contra la iglesia ni las escuelas. Hay muchos negocios que están condenados a desaparecer, negocios pequeños, por las circunstancias. Hay muchas situaciones. Sin embargo, tú y yo debemos tener dentro de nosotros la convicción, la certeza de lo que esperamos tú y yo. ¿Qué estamos esperando tú y yo? ¿Que el gigante derrote al Señor? No. Eso no va a ser. Ese gigante tiene un propósito. Y el propósito es que nosotros tengamos la fe, que podamos vencer al miedo, no por nosotros mismos. Claro que nosotros no somos nada, pero con el Señor todo es posible. Dice la palabra en Números 14:37. Dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, a donde fueron, porque fueron solamente 2 los que trataron de animar a los demás, Josué y Caleb. Josué era un jovencito, Caleb era un poco mayor, creo tenía 40 años, cuando le tocó a Caleb reconocer la tierra. Josué era un jovencito como de 19 años. Sin embargo, esos 2 varones dijeron, no, es que el Señor ya los entregó en nuestras manos. Pero por causa de aquellos 10, el miedo que contagiaron a todo el pueblo de Israel, por eso es bien importante que tú y yo cuidemos nuestras palabras, aún en la casa, porque los niños escuchan las noticias, escuchan los comentarios, ellos entran en miedo. Estamos sin tener la intención de hacerlo, pero lo estamos haciendo, contagiando el miedo a nuestros hijos. El miedo llevó a los varones que fueron a reconocer, a contaminar a todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué fue lo que los hizo morir? No fue el Señor. No fue el Señor. El Señor quiso destruirlos, pero Moisés le dijo, no, Señor, no lo hagas. No lo hagas, mira, Señor. Mira, Padre, las naciones, ¿qué van a decir? Ten misericordia. Así como el Señor tiene misericordia de nosotros, hemos quizá sido amenazados por el miedo.
Hemos quizás sido amedrentados, atemorizados de una y de otra manera. Sin embargo, tenemos un recurso tú y yo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Cristo como nuestra fortaleza. Dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo que tomar la fortaleza de Cristo. Dice, esos varones murieron de la plaga, por las plagas que había. Delante del Señor murieron. Entonces, fíjate lo que dice Lucas. Vámonos a Lucas ahora. Hablamos ya del pueblo de Israel, ya sabemos todos. Tuvo su primera oportunidad el pueblo de Israel con Moisés. Tuvieron que pasar 40 años. El Señor les dijo, por cada día será un año, por la incredulidad. Así que no hagamos tú y yo que la pandemia dure más de lo que debe durar. No debemos abrazar al miedo. Debemos tener fe en el Señor aunque las cosas estén contrarias. Es precisamente donde la fe va a triunfar sobre los imposibles. Cada día se volvió un año. Dijo, hasta que toda esa generación incrédula muera. Los niños, dice, que no quisieron ellos llevar a cruzar, ellos serán los que estarán conquistando la tierra. Yo le creo al Señor. Yo quiero ser como Caleb. Yo quiero ser como Josué. Quiero ser como esa tribu que le creyó al Señor. Caleb representa la tribu de Judá. Josué representa la tribu de Efraín. Yo quiero ser de esas tribus que le creen al Señor, que no se dejan vencer por el miedo. Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 17. Vamos a leer 1 y 2 por lo pronto. Dice, te voy a leer en la Reina Valera 60. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible, dice, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se ate al cuello una piedra, que se ponga aquí una piedra, dice, de molino grande y sea arrojado al mar. Dice, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. El miedo nos lleva a tropezar. Si yo estoy siendo presa del miedo, no debo por lo menos hacer tropezar a otros. Pide ayuda. El Señor es nuestro ayudador. Ahora déjame decirte, por más que se ore por ti, por más que se haga intercesión, por más que se te dé consejo, por más que se haga todo lo externo que se pueda hacer por ti, si tú no sueltas el miedo no se va a ir de ti. El miedo encontró lugar en ti, se apropia de tu corazón, se apropia de tu mente y la reconoce como tu casa. Y ahora empiezas a dar frutos de temor, frutos de incertidumbre. Fíjate, dice el Señor, es imposible que vengan los tropiezos, van a venir, no los podemos evitar. Esos tropiezos no se pueden evitar en la palabra. Cualquiera los puede tener. Tú y yo podemos tener esos tropiezos. Hay muchas maneras como podemos tropezar. Hay noticias desagradables. Hay testimonios muy cercanos. Antes, como decían, antes eran estadísticas en lo que está pasando, pero ahorita ya son personas que conocemos quizá, que están pasando. Esa información se puede convertir en un agente del miedo a tu corazón. Fíjate, te voy a leer otra versión. Dice Jesús, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así. Pero qué mal irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. El pueblo de Israel desobedeció a Dios por causa del miedo. Y no solamente desobedeció, sino que llevó a todo el pueblo, frenó el tiempo de la bendición por 40 años por causa del miedo. ¿Hasta dónde nos puede llevar el miedo? Dice, si alguien hace que uno de esos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor. Dice que si le amarraran al cuello
una enorme piedra y lo tirarán al fondo del mar. Por eso es que queremos compartir esta palabra. Cuida lo que estás hablando. Cuida lo que estás publicando. Es bien importante porque no vas a tener excusa delante de Dios. No va a haber excusa. Te digo, quizá hay miedo. Eso es muy natural. Lo tuvo Pedro, lo tuvo Elías. Huyó por causa de miedo. Sin embargo, en el miedo hay que buscar al Señor, no refugiarse en Él. El miedo nos puede llevar a desobedecer, nos puede llevar a contaminar, nos puede llevar a convertirnos en un objeto de tropiezo para los demás, a desobedecer a Dios, porque déjame decirte que esta llamada que hubo para convocarnos a las reuniones presenciales, quizá fue una pequeña muestra para que el Señor evidenciara nuestro corazón. ¿Cómo estaba nuestro corazón? ¿Queríamos obedecer a Dios o no queríamos obedecer a Dios? Tú no veas al pastor, tú no veas el ministerio, ve al Señor. ¿Cómo fue que actuaste ante este pequeño tiempo que se nos permitió preparar la reapertura? Tú no veas a nadie más, ve al Señor. ¿Cómo actuaste delante de Él? Eso es lo importante. ¿Cuál fue el motivo o de qué manera actuamos? ¿Qué vino por nuestro pensamiento? Te voy a leer más adelante en Lucas 17, el 3 dice, así que tengan cuidado con lo que hacen. Es mismo Jesús hablando a los discípulos. Dice, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y eso siempre será así. Pero qué mal le va a ir a aquel que hace desobedecer a Dios, el otro que contribuye. Eso es lo que debemos nosotros tener cuidado, no ser nosotros la mano que está moviendo la cuna. No ser nosotros el que está llevando el miedo al otro. No desanimes. Si tú andas desanimado, no busques desanimar a otros, porque eso delante de Dios cuenta. Mira, no volvimos a las iglesias. Si tú tenías miedo y te lo guardaste, pero si tú extendiste el miedo como un veneno que contamina, que hace morir el ánimo, que hace morir en otros el deseo. Nos dio tanto gozo saber que íbamos a volver a la iglesia. Hubo hermanos que fueron a limpiar el templo con tanta alegría. No les importó estar desde las 7:30 de la mañana hasta la hora que ya no podían, porque no hay manera de preparar ahorita comida, porque no se nos permite. No hay manera de llevarte tampoco lonche, porque luego pues te va a dar pena comer delante de alguien y no poder ofrecerle. Entonces, estuvieron ahí unos hermanos limpiando el templo, los jóvenes preparándose para la alabanza, todos los colaboradores, los ancianos, pastor, ¿qué vamos a hacer? Planeando, listos. El Señor quería ver nuestro corazón. Eso es lo importante que tenemos que mostrarle al corazón. Dice, tengan cuidado con lo que hacen. En el 3 dice, si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Hay que llamar la atención con amor. Por eso nosotros, mis hermanos, cuiden lo que están haciendo, lo que están pensando y no contaminen a nadie del miedo, porque el miedo nos puede llevar a desobedecer a Dios. Nos puede llevar a retrasar la promesa. Nos puede llevar a quedarnos viendo solamente lo que Dios nos dijo, pero sin alcanzarlo. Te voy a decir lo que dice Mateo 11:12. Jesús también hablando, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y hasta ahora, no el momento nada más que Jesús habló, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué está hablando desde Juan el Bautista? Porque está hablando del arrepentimiento. Juan el Bautista representa el bautismo del arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento, el cumplimiento de la promesa de Dios para abrir el camino al Salvador, al Mesías. Entonces, desde que a nosotros viene el arrepentimiento, empieza a haber violencia.
sobre aquel que decide ir al arrepentimiento y arrebatar el reino de los cielos. Dice en otra versión, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. El reino de Dios está avanzando. No se está quedando el Señor detenido. El Señor está observándonos. Estamos siendo observados por el reino de los cielos. Estamos siendo observados. ¿Quién verdaderamente es un hijo de Dios? ¿Quién verdaderamente está capacitado? ¿Quién verdaderamente le cree? Este es el tiempo clave, mi hermano, mi hermana. Soporta, créele al Señor. No te dejes vencer por el miedo ni por comentarios negativos. Cuidado, no te llenes de demasiada información espiritual que luego te conviertas en una nube sin agua, llevada de aquí para allá por cualquier viento contrario que sople y te aleje del Señor, y evite que te hagas una nube llena de lluvia de la palabra para bendecir a otros. Dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de los cielos. Aquí habla de dos cosas, habla de valentía y de decisión. Y si esto nos recuerda en el primer versículo de Josué, el Señor le dice, mira Josué, que te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que el Señor va a ir contigo donde quiera que tú vayas. Y la palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Y ahorita, mi hermano, todo, no solamente la región X o la región Y, o la del sur o la del norte, todo, mi hermano, es un valle de sombra de muerte, porque hay amenaza, no sabes quién es portador del virus, no sabes quién está contagiado, no sabes si tú mismo lo tienes, y el Señor te está guardando de eso. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, ser gente valiente y decidida. Esa es la que va a lograr formar parte del reino de Dios. Y yo quiero ir ahí. Por eso hoy te animo, mi hermana, mi hermano, hoy te animo. Fíjate, lo que pasó con Pedro, dice la palabra en Mateo 26:74, que Pedro, por causa de negar al Señor, por el miedo, Pedro negó al Señor por miedo cuando lo estaban apresando. Ponte a leer Mateo 26 en tu casa. Pedro lo negó y le dijo, Señor, yo nunca te voy a dejar. Yo voy a estar siempre contigo. Sin embargo, cuando vino la situación del miedo, Pedro negó a Cristo. Le dijo el Señor, Pedro, tú dices que nunca me vas a dejar. Espérate, pues antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. 3 veces. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor en esta pandemia? Va una, que se nos dice, vamos a volver, cuidado, y no seamos como Pedro. Fíjate, lo llevó hasta maldecir. No solamente dijo no lo conozco, después juró por Dios y luego maldijo. ¿Hasta dónde nos puede llevar el miedo? Hay que tener cuidado con eso. Dice la palabra en Isaías 26, dice, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la clave. Isaías 37 y 15 dice que en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Debemos estar quietos confiando en el Señor. Si hay una indicación, recuerda que quien está viéndote es el Señor. Quien conoce nuestra mente, nuestro corazón, es el Señor. Vamos a cuidar de no desanimar a los que están cerca de nosotros. Es bien importante. Recuerdo mucho cuando estábamos en alta mar, en una tormenta en el mar, y mi esposo me dice, cuenta los salvavidas. Mi hijito estaba chiquito y dice, mamá, nos vamos a morir. Solamente mi esposo dijo eso, ni siquiera dijo, corre, pónganse. No, me dijo, cuenta los salvavidas, y me lo dijo de una manera tranquilo, pero el niño veía la tormenta. Vino un desánimo en él y le digo, no, mijo, debemos tener un salvavidas. Si pasa un barco de los guardacostas, nos van a multar porque no lo tenemos. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo delante del reino de los cielos? Ya no te preocupes tú delante de Facebook, delante de WhatsApp, sino ¿qué estás haciendo delante del reino de los cielos? Debe haber valentía en tu corazón. Debe haber paz.
Cuando David oró y dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, estaba rodeado de enemigos. Pero eso fue lo que hizo que el corazón de David fuera agradable a Dios. Su confianza, su capacidad para reconocer que él cometía errores. Así que si tú y yo hemos cometido errores, hemos tenido miedo y nos ha llevado ese miedo a desobedecer a Dios, aún sin manifestarlo. Puede ser que haya personas que aparentan firmeza, pero por dentro hay miedo. O sea, somos humanos. El Señor conoce nuestras debilidades, pero Dios ama la sinceridad. El Señor dice que nos acerquemos al trono de la gracia con la conciencia lavada, con la palabra de Dios, con corazones sinceros. Ir a decirle, ¿sabes qué, Señor? Tengo miedo de lo que está pasando, pero no lleves tu miedo a enfermar a otro, no lleves tu miedo a debilitar a otro, a tropezar a otro. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? No sé. Pero aunque Pedro le falló 3 veces, sin embargo, el Señor cuando volvió a Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces el Señor restauró esa desobediencia, esa negación de Pedro y lo restauró el Señor. Así el Señor nos va a restaurar a ti y a mí si ese miedo ha querido venir a gobernar nuestra mente. Hoy vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Hoy vamos a orar por los que tienen situaciones difíciles. Hoy vamos a clamar delante del reino de los cielos. Y vamos a pedirle al Señor, hay tantas cosas, mi hermano, mi hermana, hay mucha gente que está sufriendo pérdida en todos los sentidos. Estamos bien, gracias a Dios todavía. No sé qué más venga hacia adelante. No sé, pero sabes una cosa, vienen cosas peores cada vez más. No quiero desanimar a nadie, lo único que te quiero decir es que te mantengas en oración, mantén tu corazón en la palabra de Dios, que el Señor se vuelva nuestro refugio, nuestro escondedero, porque el Señor nos ha hablado y nos ha dicho lo que viene. Así que no nos pesque sorprendido como cuando alguien se para en medio de un arroyo seco y le gana la sorpresa porque vienen aguas revueltas tremendas y lo jala. Tú y yo tenemos que estar en terreno firme, sobre la roca, sobre Cristo, creyéndole a Él y confiando en Él, no abrazándonos del miedo. El miedo no tiene lugar en el corazón de un hijo de Dios. El miedo no tiene lugar porque no viene de Dios. El miedo nos roba el gozo, nos quita la paz, nos hace que el cuerpo se enferme, empieza a tener dolores, se siente cansado el cuerpo. Y no puedes salir adelante porque el miedo es una carga, es un peso que traen las circunstancias, que viene el enemigo y te carga y te trae más malas noticias y tú las cargas. El Señor dice que nos despojemos de todo peso. Dice en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que está detrás de nosotros, queriéndonos hacer tropezar, como dice el Señor, es imposible, porque en el mundo van a venir muchos tropiezos, pero vamos a caminar puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que hoy en esta hora yo quiero orar, que oremos juntos. Quiero pedirte que nos unamos en oración para clamar, primero pidiendo perdón al Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos faltado a través del miedo, Señor. Pero hoy nos queremos deshacer de eso que no nos corresponde como hijos de Dios. Hoy queremos esforzarnos y ser valientes. Hoy queremos, aún en medio, Señor, de esta tormenta, estar confiados en ti, que vas en esta barca, Señor, que vas con nosotros. No importa, Señor, lo que esté alrededor, tú vas a nuestro lado. Vamos primero, mi hermano, a ponernos a cuentas, a pedirle al Señor perdón por lo que hemos fallado delante de Él. Vamos a pedirle al Señor. Dice la palabra que si 7 veces cae el justo, no quedará postrado. Y no está contando el Señor así como cuando cae uno en el ring y le cuentan y queda fuera. No, el Señor dice, cuando tú caigas y me busques, yo te levanto. Dice el Salmo 103 que Él rescata del hoyo nuestra vida.
nos corona de favores y misericordias después de haber caído en ese hoyo. Cuando yo clamo al Señor, Él me rescata de ahí y me da favores y misericordias. Me da autoridad delante de las cosas que me hicieron caer. Vamos a orar en esta hora para restaurarnos delante de Dios, ponernos a cuentas y pedirle perdón si hemos caído, si hemos contaminado a otros. Señor, si hemos sido tropiezo para otros, Señor, perdónanos en esta hora. Quiero pedirle también si alguien que me ha escuchado en este momento no ha invitado al Señor a entrar a su corazón. Antes de orar, vamos a hacerlo. Vamos a pedirle si algo sacó el Señor y no te diste cuenta, hoy vamos a decirle que entre de nuevo. Vamos a abrir la puerta del corazón. Padre, en esta hora estamos abriendo la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús. Señor, si algo, Señor, te sacó, hoy nosotros mismos te abrimos la puerta. Entra en nuestro corazón, Señor. Quédate a morar en Él. Habita en este corazón que es tu casa, Señor. Bendícenos con tu presencia, Señor, y que la sangre de Cristo nos limpie de todo miedo, todo error, Señor, que nos ha llevado a causa del miedo. Señor, en esta hora perdónanos, restáuranos en la fe, restitúyenos en la salvación. En el nombre poderoso del Cordero, Padre, hoy oramos por aquellos que están en necesidad, Padre, por aquellos, Señor, que están enfermos, postrados en una cama, padeciendo los ataques de esta enfermedad que está azotando la humanidad entera, Padre. Hoy bendecimos sus vidas y oramos, Señor, que la misericordia que hay en las llagas de Cristo, Señor, les dé sanidad, les levante de esa cama, Padre, para la gloria de Cristo. Padre, y te damos gracias que hasta hoy nos has guardado, hasta hoy tu sangre poderosa sigue guardándonos, Señor. Sigue haciéndolo, Padre, con toda la iglesia, con todos tus siervos, con toda nuestra familia, Señor, con tu pueblo Israel. Señor, guárdanos en medio de estos tiempos difíciles. Haz florecer tu obra, Señor. Así como Habacuc oraba, Señor, y te decía en medio de estos tiempos, Señor, nosotros recordamos esa palabra delante de ti. Y te pedimos, Señor, que en medio de este tiempo difícil, Señor, tu obra siga floreciendo, Padre. Tu palabra siga extendiéndose, Señor, y que podamos ser portadores de buenas noticias, Padre. No permitas, Señor, que podamos contaminar a otros, Señor. En esta hora yo te pido por aquel que es débil, Señor, levántalo en la fe, Señor. Si has sido, Señor, presa del miedo, Señor, en esta hora, Padre, yo te pido que abras esa cárcel de miedo y salga de ahí ahora, Señor. En el nombre de Jesús, levanta a tus siervos, Padre. Levanta, Señor, esas trompetas que se han callado, Señor, por causa del miedo. Levántalas, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta a tu pueblo Israel, Señor. A esos servidores, Señor, que se han apagado por causa del miedo, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos aleje de tu Espíritu Santo, Padre. Que nada nos haga contristar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Restaura los hogares que por causa del miedo, Señor, están padeciendo, han perdido el sueño, han perdido cuántas cosas, Señor. Restaura, Padre. Levanta a tus hijos que cobren ánimo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, que bendigas el hogar de cada uno de los nuestros, de nuestra familia, que fortalezcas el cuerpo de Cristo, Señor, donde quiera que estén tus ovejas, Padre, en esta hora, Señor, reciban tu palabra y cobren ánimo en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice nuestro país, bendice nuestro estado, Señor. Sabemos que hay reportes, Padre, que hay indicaciones, Señor. Queremos ser obedientes delante de ti, Padre Santo, pero no queremos dejar de recibir tu palabra, Padre. Gracias porque nos permite seguir haciéndolo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues gracias por tu atención en esta hora.
quiero decirte que vamos a seguir con los servicios en línea. La iglesia no está cerrada, la iglesia no está contaminada. Sigue predicando la palabra espiritual como una leche no adulterada. La palabra que nos va a llevar a la salvación y la vida eterna. Seguimos adelante, anima a los demás, anima a los que te rodean, busca en el Señor cobrar ese ánimo. Busca en el Señor levantarte y levantar a los tuyos. No dejes que nada ni nadie te haga caer en el miedo de nuevo. Deshazte, ya ese miedo quedó atrás. Ese miedo ya quedó vencido por Cristo Jesús. Ahora levántate y resplandece porque viene tu luz que es Cristo. Levántate y ya no estás postrado por causa del miedo. Cobra ánimo en el Señor. El Señor te bendiga. Te esperamos en una transmisión más de Vida Nueva. Comparte esta palabra porque hay personas que la necesitan. Compártela para que otros también puedan salir del miedo como tú lo has hecho hoy en esta tarde. El Señor te bendiga. Que la paz de Cristo sea contigo y con toda tu familia. Gracias por tu tiempo. Amén.